Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a desmentir algunos mitos sobre la cría de canarios. Sin más, empezamos. En el mundo de la cría de canarios existen un montón de mitos y creencias que circulan entre los creadores, muchos de ellos basados en suposiciones o experiencias personales, y aunque alguna de estas creencias puede tener algo de verdad, muchas otras se han ido transmitiendo de boca en boca sin ninguna base real. A veces estos mitos pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas, que pueden afectar al bienestar de nuestros canarios o al éxito en la cría. Por este motivo, hoy vamos a desmentir algunos de estos mitos más comunes para que podamos criar a nuestros canarios de la manera más adecuada posible. Así que si eres nuevo en el mundo de la cría de canarios, o si ya eres un criador experimentado, quédate conmigo para descubrir la verdad detrás de estos mitos. Uno de los mitos más comunes entre muchos criadores es que la muda no afecta la capacidad de los canarios para criar, pero la realidad es muy diferente, ya que la muda de los canarios se afecta a su capacidad reproductiva, especialmente si no realizan una muda adecuada en la época correcta. ¿Y por qué la muda es tan importante para la cría? Pues bien, como todos sabemos porque lo hemos visto en vídeos anteriores del canal, la muda es el proceso en el que los canarios cambian sus plumas viejas por nuevas, y esto es fundamental para su salud, ya que un plumaje saludable es crucial para su bienestar general, incluyendo su capacidad para reproducirse. Si un canario no realiza una buena muda o no la hace en el momento adecuado, puede tener efectos en su fertilidad y en su capacidad para cuidar a sus crías, especialmente en los machos, ya que un plumaje descuidado puede afectar al apareamiento, y en las hembras una muda incompleta puede debilitarlas y dificultar la formación de los huevos. Otro mito bastante extendido es que los canarios pueden criar en cualquier jaula. Esto es totalmente falso, ya que no todas las jaulas son adecuadas para la cría de canarios, y a pesar de que los canarios son aves bastante resistentes y adaptables, necesitan una jaula amplia, con suficiente espacio para moverse y ejercitarse, y sobre todo para criar a sus pichones. No se trata solo del lugar donde van a vivir los canarios, sino que debe ser un espacio que favorezca su comportamiento natural y que permita criar a los canarios con tranquilidad. Si no sabes cómo debe ser la jaula de los canarios, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que te dejo por aquí arriba, en el que analizaba cuáles son las mejores jaulas para canarios. En tercer lugar, es un mito pensar que los canarios pueden criar durante todo el año. En realidad los canarios, como cualquier otro tipo de aves, tienen una época específica para reproducirse, generalmente durante la primavera y el verano, cuando las condiciones ambientales son más favorables. La luz natural del día y las temperaturas cálidas son factores claves que activan su instinto reproductivo, aumentando su celo, por lo que si intentamos criar con los canarios fuera de su temporada natural, podríamos estar poniendo en riesgo tanto la salud de los padres como la de los futuros pichones. Además, forzar a los canarios a criar todo el año puede tener consecuencias negativas para su salud. La falta de descanso adecuado entre épocas de cría puede agotarlos, afectando a su bienestar general y reduciendo significativamente su calidad de vida, ya que es fundamental que los canarios se recuperen adecuadamente entre una época de cría y otra. El cuarto mito es que para criar canarios únicamente hace falta juntar a un macho con una hembra en la misma jaula. Aunque puede parecer un paso lógico, el simple hecho de poner a un macho con una hembra juntos no garantiza que vayan a formar una pareja o que vayan a criar. Los canarios son aves que requieren un tiempo para conocerse y adaptarse el uno al otro, y el proceso de emparejamiento no es automático, e incluso hay algunos casos en los que simplemente los canarios no se llevan bien y son incompatibles, lo que hace que la cría no sea posible. Además, también necesitan un ambiente adecuado, una jaula lo suficientemente grande, espacio para moverse y un lugar tranquilo en el que se sientan cómodos y seguros, ya que sin estos factores es posible que la pareja no se forme. En resumen, juntar un macho y una hembra es solo el primer paso, pero no garantiza que se emparejen ni que inicien el proceso de cría. El quinto mito es que si una hembra pone huevos, significa que está lista para criar, y esto es totalmente falso, ya que el simple hecho de poner huevos no quiere decir que las canarias estén listas o en condiciones para reproducirse. Las hembras pueden poner huevos aún sin estar en pleno ciclo reproductivo, puesto que poner huevos puede ser solo una manifestación de que su sistema reproductivo está funcionando, pero no necesariamente indica que esté lista para comenzar la cría y para cuidar a sus pichones. Para que una hembra esté lista para criar, debe estar en condiciones óptimas de salud, bien alimentada y en el ambiente adecuado. Además, debe estar emparejada con un macho compatible y estar en el momento adecuado del año, cuando las condiciones de luz y temperatura favorezcan la reproducción, puesto que poner huevos sin estar en estas condiciones puede llevar a una puesta de huevos no fertilizados o incluso a problemas de salud para la hembra, como el agotamiento por una puesta excesiva o huevos atravesados. Por el contrario, existe otro mito que está bastante extendido entre los creadores, y es que si una hembra no pone huevos es porque está enferma. Esta idea es errónea, ya que existen muchas razones por las cuales una canaria puede no poner huevos y no necesariamente tiene que estar relacionado con problemas de salud. A veces las hembras simplemente no están en fase de reproducción debido a la época del año, a su estado físico o al entorno en el que se encuentran, por lo que si una hembra no pone huevos, podría ser porque no está en edad reproductiva o porque no tenga los estímulos adecuados para entrar en celo.
En estos casos es muy importante tener paciencia y no pensar directamente que se debe a una enfermedad, sino observar otros síntomas, ya que el estrés, cambios en la luz o en la temperatura, incluso una dieta inadecuada, pueden influir en su capacidad para poner huevos. Otro mito bastante común, que de hecho muchos me lo habéis preguntado en comentarios, es que si los canarios no incuban los huevos es porque la pareja no es compatible. Aunque la compatibilidad entre los canarios es importante, no es la única razón por la que los canarios no incuban sus huevos, ya que existen muchos otros factores que pueden influir en este comportamiento y provocar que los canarios no incuben los huevos o dejen de hacerlo, como por ejemplo el estrés, cambios en el entorno o falta de experiencia. El mito número 8 es que si los huevos no eclosionan a los 13 días es porque se han estropeado. Este es un error muy común, especialmente entre criadores principiantes, y aunque la norma general es que los huevos eclosionen a los 13 días desde que comenzó la incubación, no siempre ocurre exactamente en ese tiempo. Factores como la temperatura ambiente, la humedad o incluso si la hembra no ha incubado todos los huevos correctamente, puede hacer que la eclosión se retrase 1 o 2 días más. Por esta razón, si al llegar el día 13 los pichones no han nacido, no debemos apresurarnos a retirar los huevos del nido. Lo más recomendable es esperar al menos un par de días y si siguen sin eclosionar, observarlos con el ovoscopio. Este procedimiento nos va a permitir ver si el huevo está fecundado y si el embrión se ha desarrollado correctamente, y en el caso de que el huevo no esté fecundado o se haya producido un aborto embrionario, entonces sí podremos retirarlos del nido, pero siempre después de asegurarnos de que realmente no hay ninguna posibilidad de nacimiento. Por otro lado, hay muchos criadores que creen que si los pichones mueren durante la cría es porque los canarios son malos padres, aunque es cierto que algunos padres pueden cometer errores, sobre todo en el caso de canarios que se reproducen por primera vez. La muerte de los pichones puede deberse a muchos otros factores como la genética, las condiciones del entorno, la salud de los pichones o incluso a factores como infecciones o malformaciones. El último mito es que no es necesario darle suplementos de calcio a los canarios durante la cría siempre que tengan una alimentación variada. Esto es totalmente falso, ya que durante la cría los canarios necesitan un aporte extra de calcio para garantizar una correcta formación de los huevos, puesto que sin el suficiente calcio, las hembras pueden poner huevos con cáscaras muy finas, que es lo que se conoce como huevos de tela, lo que puede comprometer no solo la viabilidad de los huevos, sino también la salud de la propia canaria. Además, el calcio no solo es importante para la formación de los huevos, sino también para el funcionamiento muscular y óseo de los canarios y especialmente para el desarrollo de los pollitos. Por ello es fundamental complementar su dieta con suplementos de calcio, como hueso de jibia, bloques de calcio o cáscara de huevo, para garantizar una reproducción saludable. Como hemos visto a lo largo de este vídeo, es fundamental tener claro lo que realmente ocurre durante la cría de canarios y desmentir muchas creencias que, aunque son populares, no siempre son ciertas. Entender el ciclo reproductivo de los canarios, las condiciones necesarias para una buena cría y cómo abordar los diferentes desafíos que pueden surgir es muy importante para asegurarnos de que nuestros canarios estén saludables y felices. La cría de canarios puede ser todo un reto, pero con la información correcta y el cuidado adecuado podemos ayudar a nuestros canarios a vivir sanos y felices. Así que no te dejes llevar por los mitos y sigue aprendiendo cada día. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con la cría de canarios y como siempre te espero en el próximo vídeo.